Hallo, liebe Freunde von Tacheles, Noviso und Robert Stein. Hier ist eine kleine improvisierte Sondersendung von Tacheles mit Röper und Stein. Heute nur mit Röper und ohne Stein. Jetzt kommt das Ratespiel des Tages. Meine beiden Freunde, sie sind hier. Das ist Mascha, das ist Jima. Jeder hat mir... Amigos, en este vídeo, algo que definitivamente no se mostrará en las noticias. Hoy analizaremos el discurso de un periodista alemán, autor de un bestseller sobre Rusia y Putin. Expone a los medios de comunicación occidentales y cuenta cómo las palabras reales de Putin se vuelven irreconocibles. Descubrirá por qué Vladimir Putin se ha convertido en un objetivo para los ataques de los medios de comunicación, y cómo las principales publicaciones europeas cortan hábilmente los puntos clave de sus discursos, creando la imagen de un enemigo de Occidente. ¿Y si lo que se les muestra es solo una verdad a medias, sutilmente adaptada a las necesidades de la política? En general, vamos a entender, vamos. Aquí está un periodista y publicista alemán, un hombre que no teme desafiar la versión oficial de los medios de comunicación occidentales. Sus reportajes, artículos y libros en Alemania son leídos por aquellos que están dispuestos a buscar puntos de vista alternativos y cuestionar las narrativas generalmente aceptadas. Este hombre es Thomas Reper, el autor de un libro que literalmente explota la noción de política y relaciones internacionales, cuestionando mitos familiares y cubriendo los eventos desde un ángulo inesperado. Reper se ha hecho famoso por sus análisis, revelaciones y conclusiones audaces en las que no teme llamar a las cosas por su nombre, incluso si eso lo pone en oposición a la mayoría de sus colegas. El rapero no es solo un periodista, sino un investigador adecuado para cubrir los hechos como un detective. Analiza la información hasta el más mínimo detalle y muestra cómo la manipulación de los medios puede distorsionar la realidad. En sus informes, analiza los eventos, corta todo lo innecesario y muestra lo que normalmente se oculta detrás de los titulares. Sus obras son una oportunidad para mirar detrás de las escenas del juego político dirigido por los países más poderosos del mundo y ver esos detalles que rara vez se transmiten. Primera parte del discurso de Thomas. Escuchemos atentamente, amigos. ¿Has notado que los discursos de Putin comienzan a sonar diferentes cuando son transmitidos por los medios occidentales? Hace poco vi el discurso de Putin en abril, y luego vi a los medios alemanes mostrar el mismo discurso. Y entonces me pregunté, ¿es realmente lo mismo? Los canales alemanes logran omitir puntos importantes, distorsionar el significado y, a veces, simplemente traducir incorrectamente sus palabras. ¿Cómo es posible? La sensación de que estamos siendo engañados aquí. Un ejemplo es la situación del conflicto en Georgia. Incluso la Unión Europea, al redactar un informe sobre los resultados de este conflicto, reconoció que la versión de Rusia estaba más cerca de la realidad. Las tropas rusas realmente entraron en Georgia para evitar una escalada y luego abandonaron el país. ¿Qué hicieron los medios alemanes? Continuaron contando a la audiencia su historia. Recordé la entrevista del 9 de septiembre de 2008. Luego, un mes después de una breve guerra, el famoso periodista alemán Thomas Roth entrevistó a Putin. El tema, por supuesto, era relevante. Los medios occidentales retrataban activamente a Rusia como un agresor, y la entrevista parecía una oportunidad para aclarar la posición. Las noticias anunciaron que después del lanzamiento mostrarían la versión completa de la entrevista. Y lo mostraron, pero solo duró 9 minutos. Los medios alemanes lo llamaron la versión completa de la entrevista de Putin. En él, Rusia parecía un agresor, y Putin no tenía argumentos convincentes. Pero al día siguiente, la televisión rusa emitió la misma conversación, pero duró 30 minutos. Resultó que solo se cortaron los minutos de 20 de la entrevista, dejando solo aquellos fragmentos que apoyaban la imagen necesaria para la audiencia alemana. La mitad de las respuestas de Putin se redujeron varias veces, y los argumentos clave se mantuvieron fuera de la pantalla. Después de prestar atención a esto, los medios de comunicación alemanes cambiaron el nombre del vídeo de entrevista completa a 9 minutos de entrevista con Putin. Pero para entonces muchos en Alemania ya se habían dado cuenta de que estaban tratando de engañarlos. Desde entonces, incluso si se trata de la misma guerra en Georgia, y a pesar del informe oficial de la Unión Europea, los medios de comunicación alemanes continúan manteniendo su versión de los eventos. Es simplemente sorprendente, cuando los mismos hechos pueden interpretarse de manera tan diferente, dependiendo de los intereses de quienes los presentan. A continuación, comienza el calor, amigos, escuchar. Hablemos de la Copa del Mundo, que se ha convertido en un verdadero símbolo de cambio, pero en nuestros medios de comunicación se presenta como un escenario de opresión por parte del malvado Putin. Seguramente, según su versión, construyó cercas en los estadios y condujo a periodistas del extranjero tan pronto como intentaron meterse en los asuntos rusos. Pero, honestamente, todo sucedió de manera completamente diferente.
El campeonato se convirtió en una gran fiesta para los pueblos. Y yo, aunque no soy fanático del fútbol, no pude resistirme a ver los partidos todos los días. San Petersburgo en estos días estaba lleno de jóvenes y estudiantes que caminaban hasta la mañana. Las calles se llenaban para que los taxis no pudieran pasar y la gente bailaba en las plazas como si acabaran de saltar de las gradas. Imagínese. Ayer eran rivales en el campo, y hoy celebran alegremente la victoria. Fue una unión increíble. Afortunadamente, Er hat mir eine Hälfte gemalt. Ihr könnt jetzt raten, wer war das und wer war das. la policía tenía poco trabajo. Incluso las peleas habituales entre los fanáticos no tuvieron lugar. Escribo sobre esto en mi sitio web, donde analizo cómo los medios de comunicación occidentales presentan esta situación, incluidas las descripciones que se refieren a la Rusia malvada. Después de todo, no se dan cuenta de que durante el campeonato, Rusia se volvió más abierta y hospitalaria. Por ejemplo, para los fanáticos extranjeros, el sistema de visas se simplificó. En lugar de la visa habitual, se introdujo FAN-ID, una tarjeta de plástico que permitía no solo pasar al partido, sino también viajar por todo el país. Con la ayuda de este mapa, era posible usar el transporte público de forma gratuita, lo cual era increíblemente conveniente, porque las distancias entre los estadios no siempre son cortas. Sin embargo, a los alemanes les parece mucho más fácil escribir sobre la Rusia malvada que hablar sobre cómo la gente se divierte y disfruta de las vacaciones, olvidando los conflictos y los prejuicios. Volvamos a cómo Rusia acogió la Copa del Mundo y cómo los extranjeros que llegaron aquí estaban completamente encantados con la atmósfera que reinaba en el país. La hospitalidad de los rusos sorprendió a muchos. Incluso si la gente no sabía el idioma, se comunicaban con la ayuda de gestos y sonrisas. Los comentarios de los extranjeros fueron tan positivos que Putin decidió extender el régimen simplificado de visas por otros 6 meses después del campeonato. Ahora, aquellos que recibieron FAN-ID tuvieron la oportunidad de visitar Rusia sin visa. Putin, obviamente, entiende lo importante que es que los extranjeros puedan ver la realidad por sí mismos y compararla con lo que se dice de nosotros en Occidente. Pero, ya sabes, suena tan increíble que empiezas a pensar, ¿realmente es así? Si Putin es considerado la encarnación del mal, ¿cómo puede ser realmente todo lo contrario? De hecho, toda la situación es mucho más complicada, especialmente en el contexto de la geopolítica. A los estadounidenses no les gustan las acciones de Rusia, porque durante mucho tiempo controlaron importantes recursos del país. A lo largo de los años, las empresas occidentales se han beneficiado del petróleo ruso, tomando el 80% de las ganancias, mientras que a Rusia solo le quedaba el 20%. Putin decidió detener este orden de cosas y, por supuesto, a Occidente no le gustó. Perdieron ingresos significativos. Pero para Rusia, esto significó un aumento, porque el dinero comenzó a permanecer dentro del país. Fue una lucha contra los métodos de explotación occidentales que se utilizaron en África y otras regiones. Los países occidentales, como sabemos, están acostumbrados a actuar como colonizadores, beneficiándose de otros países. Pero cuando Putin decidió poner fin a esto en 2003, los medios occidentales comenzaron a negarlo. Desde 2001, después de su discurso ante el Bundestag, cuando hablaba alemán y pedía cooperación, los periodistas occidentales comenzaron a desconfiar visiblemente de él. Putin recordó a todos que Rusia no es un tercer país, sino un estado independiente a tener en cuenta. Citaré algunas citas del discurso en el que Putin, en alemán puro, Sehr geehrte Damen und Herren, gerade eben sprach ich von der Einheit der europäischen Kultur. Dennoch verhinderte ihre Zeit diese Einheit, nicht den Ausbruch zweier schrecklicher Kriege auf dem Kontinent. puso todas las cartas sobre la mesa y esperaba respeto mutuo. La unidad de la cultura europea no impidió que el continente desatara 2 guerras mundiales en un siglo y construyera el muro de Berlín, que se convirtió en un símbolo de la división de Europa. Hoy en día, el muro de Berlín ya no existe, y vale la pena recordar que su demolición fue posible gracias a los cambios históricos que comenzaron en Rusia hace 10 años. La elección política del pueblo ruso contribuyó a la demolición del muro de Berlín y amplió las fronteras del humanismo europeo. Apoyamos la integración europea con esperanza, como pueblo que aprendió las lecciones de la Guerra Fría y la ideología de ocupación. Europa tampoco se ha beneficiado de la división, y ahora esperamos desarrollar relaciones con usted. Ahora volvamos a Thomas y continuemos con su pensamiento. Por supuesto, la reacción de los estadounidenses fue instantánea, como si todas las luces de advertencia se encendieran al mismo tiempo.
Putin, de hecho, se ha colocado en la posición de un competidor para los Estados Unidos en Europa y desde entonces se ha convertido en su enemigo. Los estadounidenses buscaban gobernar Eurasia, y Putin dejó en claro que no era necesario que sus gerentes estuvieran aquí. En uno de sus discursos, incluso recordó la Segunda Guerra Mundial, diciendo que el pueblo ruso no odia a los alemanes y que el tiempo cura las heridas. No apoyaba la idea de que la generación alemana moderna debería culparse a sí misma por los horrores del pasado. Aquí hay un caso interesante. Un amigo mío quería una visa para Alemania y llegamos a la embajada. Había una vieja abuela rusa que también quería una visa. Cuando un empleado de la embajada le preguntó su objetivo, se arremangó y mostró su tatuaje, diciendo: «Estaba en un campo de concentración. Quiero ver cómo está ahora». La visa se le dio muy rápidamente, y al hacerlo, no mostró agresión ni odio, solo quería ver cómo había cambiado la vida. Este caso demostró que los rusos no odian a los alemanes, sino que, por el contrario, buscan la comprensión y la reconciliación. Un periodista al final del discurso le hace una pregunta a Tomás. «Tomás, has escrito un libro titulado Vladimir Putin. ¿Ves lo que has hecho? ¿Por qué ese nombre?». Solo escucha la ingeniosa respuesta de Thomas Roper. Esto no es solo una expresión pegadiza, sino una cita del discurso de Putin en 2015, donde denunció la política de Occidente, especialmente los estadounidenses. Enumeró los países donde trajeron democracia y prosperidad, como Afganistán, Kosovo y otros. Pero, de hecho, allí, como sabemos, no había prosperidad y democracia, solo caos y falta de derechos. Putin, en su manera exacta, hizo una pregunta a los responsables. ¿Ves lo que hiciste? Esta expresión me pareció muy adecuada y correcta. Cuando lo escuché en vivo, ni siquiera podía creer que lo hubiera decidido. Los medios occidentales, por supuesto, no mencionaron nada al respecto. Prefirieron mostrar solo a Merkel y Obama con sus discursos vacíos y sin contenido. Lo que dijo Putin pasó desapercibido. Bueno, amigos, espero que estén de acuerdo conmigo en que este vídeo es un verdadero soplo de aire fresco para aquellos que están cansados de la cobertura repetitiva de los eventos rusos en los medios occidentales. ¿Cuántas veces hemos visto el mismo escenario? Rusia es dibujada por el agresor, y cualquier acción de su liderazgo es la encarnación de planes oscuros. Pero aquí está Thomas Roper, un periodista alemán, y dice audazmente lo que otros están tratando de silenciar. La paz en la Copa Mundial de la FIFA 2018, la paz en las calles, la alegría en los ojos de las personas que aparentemente deberían estar bajo control total. Es curioso que, en el contexto de estos clichés de los medios habituales, todo se convierta en una simple verdad. A veces, para ver la verdad, solo tienes que venir y verlo todo con tus propios ojos. Cabe señalar cómo el rapero se acerca a la verdad con humor y ligera ironía, rompiendo los mitos sobre la opresión de los extranjeros en Rusia como cuentas de vidrio. Con su presentación, sabrá que, en lugar del control total que los periodistas occidentales observaron, Rusia recibió a todos con amabilidad y hospitalidad. Un momento invaluable. Los extranjeros sin visas, con tarjetas especiales de fanáticos, viajan por Rusia, se comunican con gestos y sonrisas locales, y no sienten miedo. Entonces, ¿dónde están los monstruos totalitarios que se mencionaron en los titulares? Y resulta que la policía no dispersa a las multitudes, sino que está de guardia en silencio en el fondo. Aparentemente, todos están aburridos, porque no hay nada especial que vigilar. Gracias a Thomas Roper por el coraje de decir lo que muchos se sienten tan incómodos de escuchar y, por supuesto, por su sarcasmo con el que revela todo el absurdo de los estereotipos. Sus materiales sirven como una poderosa vacuna contra los sellos occidentales habituales, y al mismo tiempo un recordatorio de que a veces la verdad puede convertirse en la herramienta más incómoda en manos de un periodista. Y gracias por su atención. Escriba su opinión. Nos vemos, amigos.